SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la factura Trump pesa sobre nuestras hipotecas. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Es la sexta bajada de tipos desde que el BCE empezó a bajarlos en junio. Es la quinta bajada consecutiva. The policy stance is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission. El Banco Central Europeo recorta los tipos al 2,5%. Es una bajada de otro 0,25 y es una bajada acumulada de 1,5 puntos desde que en septiembre de 2023 los tipos marcaron aquel 4% récord que hemos tenido durante mucho tiempo. Pero el problema no es cómo hemos llegado hasta aquí, sino el qué pasa a partir de aquí. ¿Por qué? Porque Donald Trump está calentando los precios y el Banco Central Europeo está empezando a mirar el retrovisor y a decir: quizás sigan bajando los tipos, probablemente esta no es la última bajada, pero las que vengan van a ser mucho más lentas, mucho más tardías. The landscape that we have at the moment is clouded with uncertainty. Okay? And more than ever before, it will La gobernadora del Banco Central Europeo decía literalmente esto: el panorama está lleno de incertidumbres más que nunca. We will have to be agile to respond to the data. Así que se va a responder a los datos, y los datos ahora mismo no son buenos. En Estados Unidos las políticas están haciendo que se calienten los precios. Eso puede calentar precios aquí también. On the other hand, the data indicates that the most appropriate decision is not to cut, then it will be a pause. Así que se sugiere una pausa para la próxima reunión. So I know some will find it frustrating, but I'm terribly sorry. But in the circumstances we're facing at the moment, anything, more would not be very responsible. From one day to the other, Y el BCE dice, y es todo lo que podemos decir hasta ahora, cualquier otra palabra sería poco responsable. Traducción del Banco Central al castellano. Lo que el Banco Central está diciendo es: Donald Trump está calentando los precios. Puede calentarlos todavía más. El Banco Central todavía no sabe si la amenaza de aranceles del 25% aquí, es decir, lo que podría subir precios aquí, va a llegar o si solo es un farol negociador. Y hasta que esto esté claro, pausan los tipos. Así que, de momento, lo que pagamos ya es una factura Trump en nuestras hipotecas. Iban a bajar más deprisa. A partir de ahora, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El lenguaje, dice el BCE, no es inocuo. Lo que se nos dice es pausa y a esperar. Sí, el lenguaje del Banco Central hoy ha cambiado, pero ese cambio nos da pocas pistas de lo que puede pasar en el mes de abril, porque tras un comunicado de 1 página y media y tras 50 minutos de rueda de prensa, la conclusión a la que llegamos es que el Banco Central quiere dejar todas las puertas abiertas. Vamos por partes. ¿Qué ha pasado hoy? Ha pasado que han bajado los tipos de interés y ha pasado que ha cambiado el lenguaje. Porque hasta ahora el Banco Central Europeo siempre decía que los tipos de interés en Europa estaban en unos niveles que restringían la actividad económica. Ahora ya no se dice eso, se dice que los tipos están en niveles significativamente menos restrictivos. Puede parecer un matiz, pero es un cambio a tener en cuenta, porque lo que está diciendo es: ya no hay que seguir bajando tanto los tipos de interés. Eso en cuanto a lo que ha ocurrido. Sobre lo que pasará, todas las opciones abiertas, porque la incertidumbre económica obliga al Banco Central a dejarlas así. Y así lo ha reconocido Christine Lagarde, diciendo que en abril pueden volver a bajar los tipos si los datos apuntan a eso, o pueden no bajar los tipos. Puede haber una pausa en este descenso del precio del dinero. Relevante que ha usado la palabra pausa, por lo que en todo caso no estamos al final de este proceso de bajadas. Así que, ¿puede haber más bajadas? Sí. ¿Van a llegar tal y como estábamos previsto? No. Previsiblemente llegarán más tarde. Pese a que aquí la batalla de la inflación se está ganando. Recordemos que la inflación estaba en el 10,6%. Ha bajado al 2,4% a nivel europeo. Eso daba luz verde para que siguiéramos bajando hipotecas. Pero ha llegado Trump. Y ha llegado el factor Trump. Y el factor Trump está haciendo que el Banco Central Europeo toque el botón de pausa, pero es que el Banco Central americano
está planteando incluso algo contrario. Ahora mismo los bancos centrales están todos pendientes del César y de que suba o baje el pulgar, de que encarezca o abarate los productos con sus aranceles, de que pueda hacer saltar por los aires la inflación en todo el planeta. Y eso lo reconoce aquí Europa, pero lo ha reconocido también la propia Reserva Federal, Jerome Powell. And I think we need to let those policies be articulated before we can even begin to make a plausible assessment of what their implications. Diciendo que hay que dejar que las políticas se aclaren antes de empezar a tomar decisiones monetarias. Another set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand. Así que lo que tenemos hoy es hipotecas en suspenso, tipos en suspenso, a la espera de aclarar qué dice Donald Trump. Hasta ahora el discurso había sido tomar a Trump seriamente, pero no literalmente. Da la sensación de que el segundo Trump es algo a lo que hay que tomar seriamente y literalmente, porque una y otra vez ha anunciado aranceles. Así que lo que puede hacer es romper el camino de bajada de hipotecas, pero de momento solo estamos en pausa. ¿Qué significa esto para, 1, hipotecados y 2, hipotecables? ¿Qué significa esto para quienes tienen ya hipoteca y para quienes buscan hipoteca? Para quienes tienen hipoteca, esto de momento va a pausar previsiblemente las bajadas del Euribor. El Euribor ha estado bajando desde febrero del mes pasado, al que cerraba al 2,41%, por debajo del 2,5% que estaba en enero. Una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con revisión anual, bajaba unos 100 euros al mes, de 848 a 743, unos 1.250 euros al año. Una hipoteca media semestral, no revisada al año son 100 euros al mes, sino semestral, la cuota descendía de 805 a 743, unos 62 euros de ahorro. Así que lo que hemos tenido hasta ahora eran bajadas y bajadas y bajadas. ¿Y qué dice la banca a partir de ahora? Previsiblemente, decía Gonzalo Gortázar, CaixaBank, esto... La caída de la cuota hipotecaria este año, 2024, ha sido de 34 euros en media al mes. Y para el año 2025, con las estimaciones de tipos que tenemos ahora, la caída será algo superior, de unos 42 euros como media. Hasta ahora lo que habíamos tenido era esta previsión, pero con el nuevo factor Trump, los tipos empiezan a subir otra vez. Y el Euribor está subiendo también. Hace apenas 2 días estaba en el 2,38. Un día después, 2,39. Un día después, 2,44. Y en lo que llevamos de mes va a cerrar en torno al 2,5. Así que, ¿qué nos está ocurriendo? Quienes tienen hipotecas y han vivido las bajadas mes a mes, se acabó. Por el momento, vuelven las subidas, probablemente para estabilizarse en torno al 2,5%. Esto para quienes ya tienen hipotecas. Para quienes buscan hipotecas. Hasta ahora, quienes buscan hipotecas habían ido y visto cómo los bancos... No os aclarabais, ¿eh? ¿Céntrico o en las afueras? El quinto o el ático. Con o sin terraza. Al menos sabíais dónde pedir la hipoteca. Iban bajando poco a poco esas hipotecas. ¿Qué? La financiación es cosa de BBVA. ¿Has encontrado Todos casa? los bancos estaban anunciando eso. Ven a financiarte, ven a buscar hipoteca con nosotros. Es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo. Esas hipotecas, Jordi, han seguido bajando. Quienes las buscan las han ido encontrando más y más baratas. Esto también puede frenarse ahora, pero lo cierto es que quienes han ido a buscarlas hasta ahora han encontrado hipotecas más baratas. Sí, pero es verdad que los datos del último mes ya indican que esa rebaja del tipo de interés que se paga al firmar una hipoteca, esa reducción es cada vez menor. Los datos que ha publicado el Banco Central corresponden al mes de enero, indican que las bajadas de tipos sí se trasladan porque los préstamos hipotecarios en España se firmaron en enero con un interés inicial del 2,89%. Es medio punto más barato que hace medio año y está lejos del 3,9% que pedían los bancos en octubre de 2023. En enero, 2,89%. En diciembre, 2,90. Había bajado en enero, pero apenas una centésima. Esta bajada en España es algo mayor que la media europea, donde la banca pide un 3,1% de interés por financiar la compra de una vivienda. De hecho, España es el tercer país de los que tienen euro donde las hipotecas en enero se han firmado a un coste más barato. Así que, resumen de todo esto. El Banco Central Europeo está diciendo, pausa, no vamos a bajar más deprisa.
Esperemos. La Reserva Federal está diciendo exactamente lo mismo. Hay un factor Trump. Consecuencia para nosotros. Si ustedes tienen ya hipoteca, el Euribor se está estabilizando en el 2,5. Si ustedes buscan hipoteca, esas hipotecas se están estabilizando en torno al 3. Quienes ya las tienen van a ver cómo esas hipotecas no bajan más. Quienes las buscan las van a encontrar así de caras ahora, en torno a ese 3%, 2,89 en España. Claramente hay un factor que pagamos todos en nuestras cuotas, y es el factor Trump. It's not likely to be just the automakers. I mean, I think it's likely that it will cover all USMCA compliant. Que genera tal incertidumbre que a cada gran anuncio de aranceles le sigue una rectificación. Esta es la de esta tarde. México, que ya sufría aranceles, acaba de quedar exento durante un mes más. Likely to get an exemption from these tariffs now. Lo que tenemos ahora mismo es este primer impacto y esta inseguridad sobre qué va a pasar hasta que Trump aclare qué va a hacer. Insisto, da la sensación de que está bastante claro, pero los mercados quieren dar un margen de tiempo. Da la sensación de que hay que tomarlo seriamente y literalmente. Este es el primer impacto. Cómo pagamos Trump en nuestra letra, en nuestras hipotecas. Y hay un segundo impacto, y es cómo lo pagamos en todo lo demás. Porque lo que hoy hace el Banco Central Europeo es además dibujar previsiones de crecimiento y previsiones de inflación. Es decir, todo va a ser más caro y vamos a crecer algo menos. Este es el efecto Trump. No solamente en hipoteca a diario, sino que todo va a subir de precio como fruto de esos aranceles y como todo es más caro, podremos comprar menos, podremos gastar menos, seremos más pobres, creceremos menos. Este es el razonamiento que hace un Banco Central Europeo, Jordi, que en todo esto, ¿qué letra pequeña lee y qué es lo que dice? Pues la primera frase del documento de previsiones que han publicado los economistas del Banco Central es muy elocuente. Dice que la persistencia de la alta incertidumbre política y geopolítica reducirá el crecimiento económico, reduciendo la recuperación que estaba prevista en Europa. Esto se traduce en que la economía europea crecerá menos este año, un 0,9%, esto es 2 décimas menos que lo previsto en diciembre, y más preocupante es que no estamos ante un crecimiento en Europa bajo de manera transitoria, porque se espera que en 2026 y en 2027 el crecimiento apenas sea del 1,2 y del 1,3%. Hay que señalar, y esto es importante, que en estas previsiones que ha publicado hoy el Banco Central no se incorporan aún el impacto de las subidas de aranceles anunciadas. Solo se computan los aranceles que están en vigor, que son los de Estados Unidos a China. Eso ya reduce el crecimiento en Europa. Además, estas nuevas previsiones apuntan a más inflación. De hecho, retrasan hasta principios de 2026, hasta dentro de un año, llegar a ese objetivo del 2%, que es el mandato que tiene fijado el Banco Central Europeo. Así que lo que tenemos ahora mismo es un dibujo de pagamos a Trump fin de mes en la hipoteca, pagamos a Trump con precios más altos, pagamos a Trump con menos crecimiento. Esto es lo que hoy dibuja el Banco Central Europeo, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hemos oído un mes tras otro, esta secuencia de bajan los tipos, bajan los tipos, bajan los tipos. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Decided to lower the deposit facility Y hemos rate. escuchado esta frase hasta 6 veces. Three key ECB interest rates by 25 basis points. ¿Más bajadas más tarde o esto es el final del camino? Sí que creo que puede haber una cierta pausa, porque la BCE ha hecho un esfuerzo muy notable y la tasa está muy por debajo de la de Estados Unidos, ¿no? Pero la economía europea no tira igual. La economía europea al final no tiene las fortalezas que tiene la americana, y entonces siempre va a haber miembros dentro del Banco Central Europeo que dirán, oiga, sigamos apoyando la economía, ¿no? Es decir, el 3% de las hipotecas no nos parece suficiente bajada. Entonces, eso va a chocar con aquellos que dicen, oiga, que la inflación está aquí, va a llegar seguro por todo lo que es la guerra comercial, incluso por las dudas que genere la guerra comercial se materialice o no. Es decir, al final el estar anunciándolo, aunque lo posponga un tiempo, está generando de alguna manera incertidumbre la inflación. Entonces sí que puede que estemos ante una pausa, pero yo pienso que aún puede quedar incluso 2 este año en el Banco Central Europeo por la debilidad de la economía europea. La siguiente lectura que el Banco Central Europeo hace es: esto es lo que pagamos en hipotecas, por decirlo así,
Pero prepárense porque los precios van a ser más altos y el crecimiento va a ser más bajo. En precios la guerra arancelaria significa que se nos va a encarecer todo, desde maquinaria, coches, hasta textiles, hasta el iPhone. Bueno, evidentemente eso, si se materializan los aranceles, eso encarece todas las importaciones, y todo lo que has comentado, Javier, son importaciones. Eso se va a encarecer. Pero no solamente son las importaciones de los bienes finales o de lo que compramos directamente en las tiendas, sino también encarece porque compramos otros productos que se utilizan para la producción de otros bienes o de otros servicios. Entonces, en general, ese es el problema de una guerra comercial, que vía importaciones se encarecen los precios finales, pero también los costes de las empresas que necesitan producir, necesitan esas importaciones de determinados materiales que también se van a encarecer para producir sus propios bienes. Es decir, es un momento muy delicado, porque además los excesivos titubeos de la administración Trump también puede generar un frenazo en la inversión que puede, de alguna manera, perjudicar muchísimo el crecimiento económico. Esto puede significar que tengamos una previsión de inflación que ahora mismo el Banco Central Europeo dibuja en torno al 2% el año que viene. Es decir, todavía tenemos inflación alta este año y no baja hasta el 2% hasta el siguiente. Que se esté quedando corta. ¿Podemos estar todavía más cerca del casi 3 este año y del 2,5 el que viene, que el BCE se esté quedando corto? Pues no se puede descartar por un factor que aún no hemos comentado, Javier, y es que Europa va a empezar a gastar. Va a gastar en defensa y va a gastar en otras. Alemania además va a gastar en una infraestructura energética, de transporte, de telecomunicaciones, que lo han anunciado. Eso es inflacionario de por sí. Es decir, no olvidemos que ese tirón del gasto fiscal, que evidentemente puede que sea, yo no estoy discutiendo que no sea necesario, parece necesario, pero que va también a empujar probablemente los precios al alza. ¿Por qué? ¿Y por qué hasta ahora no se ha dicho nada? Porque aún no se ha notado, aún son anuncios, pero probablemente dentro de unas semanas o dentro de unos meses sí que la inflación estará empezando a recoger los efectos de ese mayor gasto fiscal en defensa y en otros aspectos de la infraestructura. La previsión es un crecimiento muy tenue, muy leve, del 0,9 este año, del 1,2 el que viene. Pongamos los dos factores en la balanza. Trump puede estar frenando el crecimiento, pero ese gasto público puede empujar el crecimiento. ¿Cómo queda el crecimiento más allá de la previsión oficial que hoy se nos ha dibujado? Bueno, la verdad es que el gasto fiscal en defensa va a ayudar, por supuesto, a mantener, va a sostener el crecimiento económico o lo va a mejorar en algunos países. Desde luego en Alemania se debe notar un impacto, pero habrá que ver el efecto neto con los efectos negativos de Trump. Es decir, va a haber algo que empuja al crecimiento, que es el gasto fiscal, pero va a haber, lógicamente, la incertidumbre que genera Trump va a ser algo que vaya menoscabando, ¿no? Ese crecimiento. El efecto neto es lo importante y probablemente casi se puedan contrarrestar si Trump y la administración Trump sigue generando tantísimas dudas a escala global. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Calvo. Un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, buenas noches. 6 bajadas de tipos, previsiblemente habrá más, pero esto que hemos escuchado va a llegar más tarde, más lento y con más incertidumbre. Pagamos ya la factura Trump. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.